Ahora sí, cuando quieras. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Cómo les va? Bueno, agradezco la participación. Mi nombre es Hernán Lombardía, lo tienen en el chat, abajo de mi nombre también, de mi imagen, perdón. Hemos sido invitados por el Instituto de Estudios Judiciales a dar una breve charla sobre la temática vinculada a las pericias y específicamente en seguridad ciudadana. Bien, así que agradezco enormemente la oportunidad que nos han dado en el instituto de participar. Eh, Comento un poco brevemente, yo soy docente de Derecho Administrativo, es mi especialidad, bien, así que van a notar que voy a hacer muchas referencias al derecho público, básicamente. Pero más que nada va a ser para ubicarnos un poco en tiempo y espacio y la importancia que tiene esta nueva especialidad de pericias en seguridad ciudadana. A mí, la verdad que desde que lo conocí al doctor Daniel Garibaldi, ¿no? Que lo conocí en una charla que compartimos para el Colegio de Abogados de Zárate Campana, ya los primeros comentarios que él hizo de su especialidad me llamaron muchísimo la atención y enseguida los empecé a traspolar a mi especialidad. Y me llamó muchísimo la atención. Por eso me encantó poder participar hoy y poder participar con él, que los va a adentrar en este mundo y que yo estoy seguro que les va a fascinar. Bien, hago esta aclaración sobre el derecho público, por ejemplo, veo acá al doctor Bordet como auxiliar letrado del Juzgado Civil y Comercial número 10 de Mar del Plata, y no es porque te vea con la pantalla prendida, sino que justamente estás dentro de lo que es el derecho privado y por ahí decir, uy, ahora, ¿qué tiene que ver conmigo esto? Bueno, pero ahí vas a notar la importancia cuando empiece a hablar Daniel sobre este tema. Aclaro, y para presentarlo igualmente antes de que exponga, Daniel Garibaldi está doctorado en Seguridad Ciudadana por la Universidad de Barcelona. Es más, es el único doctor en Seguridad Ciudadana que tiene la Argentina, con lo cual, más allá de que nos une una amistad, yo lo reconozco como una eminencia en el tema. Bien. Este, Préstenle mucha atención. Préstenle mucha atención cuando también hable sobre el tema de inteligencia artificial y el manejo de drones, que es muy interesante para el tema de peritajes, y sobre todo porque es una especialidad nueva. Creo que nos debería interesar a todos. Bueno, comenzando un poquito la exposición. Como les dije yo al principio, mi idea es básicamente dar una introducción y marcar un poco la importancia. Y mucho desde el derecho público, pero también desde mi faceta como abogado, ¿no? Yo ejerzo la profesión de abogado libre, así que me parece que también es una buena forma de encararlo. Eh, Dentro del derecho administrativo, y me voy a abocar un poco a eso, una de las cosas que nosotros sabemos, y no nos ha quedado duda, por más que lo discutamos y no nos guste, es que previo a iniciar una causa judicial, nosotros tenemos que proceder a agotar lo que se conoce como la vía administrativa, es decir, iniciar un reclamo administrativo previo, transcurrir todo ese procedimiento administrativo, ¿bien? Y finalmente podamos arribar, si es que no obtenemos una respuesta que a nosotros realmente nos, este, nos satisfaga nuestro requerimiento, recién ahí poder iniciar la causa judicial. ¿Por qué hago mención a esto? Porque la verdad que incluso como una mala práctica que tenemos muchos abogados, y digo tenemos porque yo lo fui incorporando de a poco con el tiempo, es no utilizar el sistema de peritos dentro del procedimiento administrativo, es decir, dentro de nuestro reclamo previo a la instancia judicial. Después, dentro del juicio, es más común que el abogado utilice el sistema de peritos, la prueba de peritos, es mucho más común, mucho más normal y casi que uno no ve una demanda donde no hayan ofrecido prueba pericial. Bien, pero dentro del procedimiento administrativo pareciera que esto no existe. Bien. Y la realidad es que sí existe y que hay libertad en cuanto a la utilización de peritos como medio probatorio. Lo cierto es que a veces uno no utiliza este medio probatorio, pero ¿por qué? Porque, claro, empieza a considerar que la administración pública, dentro de los cuadros de la administración pública, hay diversas oficinas
que van a tener su especialidad técnica y que van a poder aportar las pruebas y sus opiniones sobre lo que se necesite. Es decir, no sé, vamos a poner, por ejemplo, una determinación de oficio del impuesto inmobiliario, ¿no? Porque uno declaró en su momento X cantidad de metros cubiertos y después viene ARBA y dice, no, usted tiene más metros cubiertos y bueno, uno realiza el reclamo sobre eso y no aporta, por ejemplo, una prueba de un arquitecto o de un ingeniero que avale nuestro parecer. ¿Por qué no lo hace? Porque la verdad que la provincia, en el caso de la provincia, va a tener sus oficinas técnicas que van a realizar el estudio. Bien, ¿es correcto eso? Que uno lo haga como abogado, y no, yo les diría que no. Bien, ¿y por qué les diría que no? Porque ya volcados a la instancia del proceso judicial, la prueba fundamental dentro del proceso contencioso administrativo, ¿cuál va a ser? Es justamente el expediente administrativo, donde van a estar volcadas todas las pruebas, más allá de que uno lo pueda después ampliar en sede judicial, pero lo cierto es que mucho de lo que uno estuvo reclamando, no decir, no hablar de porcentaje, pero más del 90% de lo que uno reclama, lo vamos a encontrar dentro de ese procedimiento administrativo, dentro de ese expediente administrativo. ¿Está? Entonces no sería de buena práctica no utilizar, no ofrecer la prueba de peritos. ¿Bien? Pero incluso más allá de lo que la propia administración puede hacer. ¿Bien? Es cierto que la administración es impulsora, controla y debe, ¿bien?, como obligación, como principio del procedimiento administrativo, arribar a la verdad material. Tiene esa obligación, es una obligación legal. ¿Bien? Pero más allá de eso, ¿por qué no ofrecer, por qué no utilizar la prueba de peritos? ¿Bien? Y para eso es importante conocer las distintas especialidades. ¿Bien? Y ahí vamos empezando a entrarnos en el tema. Entonces uno empieza a decir, bueno, a ver, pero ¿me podría servir la especialidad de Daniel en seguridad ciudadana? Y uno empieza a recordar viejos casos, ¿no? Y siempre me gusta hacer mención a uno porque, bueno, como uno es medio futbolero, son uno de los casos que le ha quedado grabado en la memoria. Y es el caso de Zacarías. No sé si alguno de ustedes recuerda el caso de Zacarías. Zacarías era un jugador de fútbol de San Lorenzo, con muy buena proyección, ¿no?, a nivel internacional. Si bien todavía jugaba en San Lorenzo, era jugador de selección, tenía una buena proyección. Bien, la cuestión es que va San Lorenzo a jugar a Córdoba. Cuento por lo menos por arriba el tema y bueno, y ahí en la provincia de Córdoba, ¿no?, en el estadio, se están cambiando los jugadores, están en el vestuario y pasa la barra brava, yo no me acuerdo ahora exactamente, pero creo que era Instituto de Córdoba, y bueno, y tira una bomba de estruendo adentro del vestuario. Bueno, por supuesto, explota la bomba de estruendo, rompe vidrios, azulejos, bueno, problemas auditivos en los jugadores, pero específicamente a Zacarías, evidentemente en el momento que se cubre de la explosión, levanta un brazo y un vidrio le corta los tendones a esta altura, ¿no?, los tendones del brazo. Más allá de su riesgo en la vida, todo, lo cierto es que luego de ser operado, luego de hacer la rehabilitación, bien, Zacarías nunca recupera absolutamente la movilidad del brazo. Y uno dice, bueno, pero juega al fútbol con los pies. Sí, bueno, yo los invito a ustedes a correr con un brazo atado al cuerpo, a ver si pueden correr efectivamente con la misma libertad. Bien, es claro que no. De hecho, Zacarías vuelve a jugar al fútbol, intenta volver a jugar al fútbol, pero ya no puede jugar, más allá de algunas actuaciones más o menos buenas, no puede volver a jugar al mismo nivel. De hecho, termina abandonando la profesión, deja de jugar al fútbol. Muy tempranamente, ¿no? Un jugador joven. Ya les digo, todavía jugaba acá en Argentina, con proyección hacia Europa, pero todavía no había sido vendido. Bueno, se le trunca la carrera. Zacarías inicia una demanda, ¿no?, por responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque justamente aduce una omisión por parte del Estado de los deberes de seguridad. Así en términos generales, lo comento. Bien, bueno, esa demanda fue rechazada en cuanto a la responsabilidad del Estado. Lo termina haciendo responsable al club, ¿bien? Pero básicamente, ¿por qué descarta la responsabilidad por omisión del Estado? Bien, y la descarta por una cuestión bastante sencilla en realidad.
¿qué aduce la Corte? Dice, bueno, habría una responsabilidad del Estado si es que el Estado no hubiera agotado o utilizado todos los medios que estaban a su alcance como para defender la seguridad y la integridad de sus jugadores. ¿Bien? Entonces, bueno, por supuesto, había policía, bien, estamos hablando hace muchos tiempos atrás, con lo cual estamos hablando de una policía que no tenía la misma preparación que ahora, no tenía los mismos armamentos, los mismos escudos, estaba mucho más limitada. Bien, pero ¿de dónde dice la Corte que no agotó, o mejor dicho, que agotó todas los recursos que tenía como para salvaguardar la integridad de los jugadores? Bueno, de la poca prueba aportada en el expediente, ¿ven? Que mostraba que la policía había estado en el lugar y que, bueno, había intentado y de hecho había detenido a los barra brava, los había identificado. Bueno, eso era todo lo que había podido hacer. Entonces, cuando yo lo empiezo a escuchar a Daniel sobre su especialidad, yo me empiezo a plantear, bueno, pero miren qué distinto hubiera cambiado la situación de Zacarías si yo hubiera tenido esta especialidad y me hubiera marcado, por ejemplo, Daniel, como en su momento me lo marcó en el famoso clásico frustrado de River y Boca en la final de la Copa Libertadores, donde me mostró que el sistema de seguridad estaba mal implementado, ¿no? Y me fue marcando detalles que a mí se me escaparon realmente porque no tengo el ojo clínico para ver eso, no soy especialista. Por ejemplo, darme cuenta que la primera línea de la policía en realidad eran cadetes, y bueno, si son cadetes no tienen, no pueden portar armas, y además en realidad no están investidos todavía de la función policial, con lo cual realmente no podían hacer absolutamente nada, ni siquiera levantar una cachiporra y pegarle a alguien que se extralimitó. No podían hacer absolutamente nada, ni detener tampoco. Entonces ya vamos, ese sistema implementado y fue muy deficiente. Bien. Entonces uno dice, bueno, ¿quién me lo puede marcar? Y bueno, justamente, personas como Daniel Garibaldi son los especialistas en ese tema. Uno como abogado tiene que recurrir siempre. Y vuelvo nuevamente al procedimiento administrativo. Esa especialidad la tiene la provincia, bueno, dentro de los cuadros de la policía podría ser, ¿no? Como especialistas. Bien, como especialistas entre comillas, porque no han hecho los cursos correspondientes por su propia actividad. Bien. Es más, uno habla con Daniel y se da cuenta que también falta preparación en la misma policía en cuanto a lo que es seguridad ciudadana. Pero bueno, más allá de eso, que lo va nuevamente después expresar Dani, lo cierto es que por ahí podría ofrecer la provincia y acompañar prueba en materia de seguridad, bueno, por sus propios expertos de la policía. ¿Y yo puedo hacer algo dentro del procedimiento administrativo o me quedo con eso solo? No, por ejemplo, podría llamarlo a Daniel y decir, Daniel, mira, yo te pido que me asistas acá, te contrato, bien, no como perito, pero sí como consultor técnico, bien, una buena figura, bien, que no la van a encontrar contemplada en la ley de procedimiento, y no es que no la van a tener contemplada porque no quisieron, sino porque esta figura de consultor técnico para la época de la sanción del decreto 7647, no se imaginarán por el número, no existía la figura, no se conocía, bien, y tampoco la vemos contemplada específicamente en el Código Contencioso Administrativo y ni tampoco en el Civil y Comercial. Bien, más allá de que exista la figura del perito de parte, bueno, pero como consultor técnico yo lo puedo llamar y ahí tengo, ¿no? Como dentro del procedimiento administrativo ya tengo volcado todo el informe de Daniel como especialista, ¿bien? Que a mí me va a servir eventualmente no solamente para el procedimiento administrativo, porque frente a la negativa después eventual de la administración, cuando vaya ya yo al proceso contencioso administrativo, y tal vez ni siquiera lo llamo, lo cito como perito, lo ofrezco como perito, sino que yo ya tengo todo lo que necesito, ¿dónde? En el procedimiento administrativo, ¿no? Y me ahorré un paso importante dentro del proceso. ¿Por qué digo un paso importante dentro del proceso? Y ya yendo a lo judicial, porque dentro del proceso contencioso administrativo se prevé una audiencia, ¿no? En el artículo 41 del Código Contencioso, donde justamente se empiezan a ver los hechos pertinentes y la prueba conducente. ¿Ven? La prueba conducente puede ser efectivamente un peritaje realizado por un experto en seguridad ciudadana,
pero como yo ya lo tuve en sede administrativa, ni siquiera lo ofrezco, porque ya lo tengo todo en el expediente administrativo. Bien, y supongamos que esa es la prueba fundamental. ¿Qué sucede con el proceso? Se cierra la discusión porque la prueba, la única prueba pertinente, se encuentra ya incorporada al procedimiento administrativo a través del expediente administrativo, bien, que ya está incorporado a la causa. Entonces, lo único que me queda ya es un plazo para alegar, que es muy corto, y pasa los autos para sentencia. O sea, miren cómo yo acorté el proceso judicial por el solo hecho de utilizarlo a Daniel como especialista dentro del procedimiento administrativo. Bien. Marco esto como porque me parece un punto bastante importante, porque veo que no se utiliza tanto y sin embargo después tiene un efecto dentro del proceso también. Bien, más allá de eso, supongamos que yo no lo hice. Bien. Entonces tengo la posibilidad de ofrecer la prueba pericial. ¿Bien? Bueno, fantástico. Puede ser que dentro de esa audiencia se discute y diga, bueno, pero yo en realidad no es necesaria la prueba pericial en seguridad ciudadana porque en el expediente administrativo ya hay informes de la policía de la provincia. Bien, y bueno, y como lo dice el mismo código contencioso administrativo, esa puede ser prueba suficiente, ¿bien? Y no tengamos nada más que discutir, pero yo lo tenga que ofrecer, me vea obligado. ¿Por qué? Porque no me satisface la opinión de la provincia y porque como uno como abogado ya ha consultado, aunque sea por fuera del expediente, a un especialista, sabés que es necesario. Bueno, entonces lo ofrezco, bien, y ahí es donde entra esta oportunidad que se nos abrió a todos desde el momento que fue incorporado al listado de especialidades de la Corte de la Provincia, ¿no? La seguridad ciudadana. Y ahí entra en juego gente como Daniel Garibaldi y muchos otros más que se han ido incorporando, ¿no? A través de distintas diplomaturas y especialidades que se está dictando y que ya nos hablará también Daniel de eso, porque no quiero adelantar muchas cosas que pueda hablar él. Bien, sobre todo respecto a la asociación que comanda Daniel vinculado a la seguridad ciudadana. Bueno, no dejar de ver esa oportunidad que nosotros tenemos única como abogados y que vaya o valga la redundancia, nosotros somos colaboradores de la justicia y ciertamente yo estoy seguro que muchos miembros de la justicia van a agradecer que nosotros, siendo previsores, hubiéramos agotado ya esa prueba en sede administrativa y podamos acceder al proceso judicial, pero básicamente sin tener que proceder a que se produzca este tipo de prueba especial. Bien, ¿por qué? Porque ya hemos sido previsores y lo hemos desarrollado en el expediente administrativo. A mí me parece que es algo extremadamente útil. Bien, no voy a profundizar en lo que es la prueba de peritos, no los voy a aburrir con ese tema, pero sí llamar la atención que sería interesante que sea incorporada la especialidad de consultor técnico a los procesos. Me parece que es algo que realmente ayuda, auxilia al proceso, ¿bien? Y además, vamos a ser sinceros, también descomprime lo que es a la oficina pericial, porque si yo puedo ofrecer un consultor técnico en vez de caer en la oficina pericial, también descomprimo de trabajo a una oficina que ciertamente, porque uno lo conoce y conoce gente de adentro, saben que están saturados de trabajo y es necesario este auxilio, entre comillas, que uno le puede dar como profesional. Bueno, pero básicamente mi idea era darle pie a Daniel, que se explaya sobre el tema, y remarcarles que presten atención, que me parece que es algo muy novedoso y me parece que es algo que sin duda alguna nos sirve a toda la ciudadanía, vamos a hacerlo amplio, a toda la ciudadanía, no solamente a nosotros como especialistas del derecho. Dani, te doy paso a vos, ya te he presentado, pero te invito a que te presentes nuevamente y te escuchamos atentamente, incluido yo, porque me fascina escuchar los temas que desarrollas. Muchísimas gracias, Hernán. Muy, muy amable por tu presentación, excesivamente generosa. No soy una eminencia en el campo, solo un estudioso de un tema que
como dijo alguna vez Alvin Toffler, él refirió a que cada vez hay más personas que saben más sobre temas más pequeños, ¿no? Cada vez la hiperespecialización, y sí, cada vez hay mayores saberes en temas que resultan más específicos. Y esta hiperespecialización hace que exista una colisión en tantos casos con muchos saberes, con muchos usos y costumbres principalmente, sobre todo en un campo como la seguridad. Y hace la aparición de estos nuevos estudios, este nuevo campo disciplinar, que esos usos y costumbres vayan quedando de lado. Eh, bueno, soy licenciado en Seguridad Ciudadana, soy doctor en Seguridad y Prevención por la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro fundador de la Asociación de Profesionales de la Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y soy director del Instituto Pericial en Seguridad Ciudadana. Esta asociación profesional surge justamente como una necesidad de darle contención y asesoramiento a los colegas licenciados en seguridad que se van a desarrollar en este nuevo campo profesional que es el de las pericias en seguridad. Es un campo profesional sumamente nuevo, va a surgir recién en el año 2017 con el acuerdo de la Suprema Corte de Buenos Aires, el 3861, recién ahí vamos a tener la especialidad pericial en la provincia. Antes ya tuve la oportunidad de intervenir en varios expedientes judiciales, pero por mi profesión de docente universitario, entonces por un pedido de asistencia técnica a la universidad donde yo trabajaba, primero en el Instituto Universitario de Policía Federal, después, años más tarde, a la Universidad Nacional de Lanús, y bueno, así es como surgen estas primeras armas que voy forjando, y después, desde la asociación, es que logramos el alta en Provincia de Buenos Aires y también en Ciudad de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires por resolución presidencia de la Comisión de Administración y Gestión y Modernización Judicial, la 29 del 2019 del año pasado. Pero previo a todo, soy un grosero si no le agradezco al Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires por este espacio y por permitirme hoy estar con ustedes y a Hernando Embadía también, que es quien motorizó que este encuentro sea posible. Vamos a ver, el tema de la seguridad es algo que es transversal a todo y cada vez más, desafortunadamente cada vez está más en vigencia y más a la orden del día. Y vamos a observar, sobre todo si alguien quiere hacer una consulta, alguna aclaración o repreguntar o alguna opinión, le pido por favor que habilite el micrófono y que lo haga, eso se lo voy a agradecer. Determinados temas que son frecuentes, ¿no? Por ejemplo, y que no los pensamos, que están dados, son así, siempre fueron así, y es normal que sea así. Puede ser habitual, puede ser incluso hasta normal, ahora sí no es legal. Y en determinadas circunstancias, claro que echar mano a este recurso puede servir también como otra prueba más que va a sumar. Y voy al punto. Es habitual la aportación del arma reglamentaria de los policías en una jurisdicción extraña a la cual ellos poseen el nombramiento. Por ejemplo, es habitual que en la provincia de Buenos Aires haya personal de la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que está de franco de servicio o que se está dirigiendo a su domicilio porque vuelve a prestar servicio y está armado. Entonces yo me pregunto y les pregunto, esa arma que no es propiedad de la gente, sino que es propiedad del Estado provincial o del Estado municipal, como es el caso de la ciudad de Buenos Aires, ¿tiene portación de arma en una jurisdicción distinta? Veamos el ejemplo.
un policía de la provincia de Buenos Aires para hacer un procedimiento en la ciudad o hacer un procedimiento en otra provincia necesita un exhorto, naturalmente, la prorrogación de ese poder de policía que tiene. Bueno, pero si está de franco de servicio, tenemos el otro supuesto, ¿no es cierto?, en persecución. En ese caso sí, podría realizar en persecución un delito, ante flagrancia, una investigación, algo urgente. Franco de servicio no se da el caso. Entonces, y si tenemos en cuenta que la gran mayoría de las muertes de los policías se da cuando están de franco de servicio, es decir, vamos a ver que si empezamos a limitar esta situación, vamos a solucionar muchísimos problemas. Pues el estado policial de un policía de la provincia de Buenos Aires se lo da, lógicamente, la ley orgánica de su policía, pero el agente comienza a tener estado policial con el nombramiento, con ese decreto del Ejecutivo Provincial. En el ámbito de su provincia, cuando sale de la provincia, deja de ser policía, con todo lo que eso implica. Es decir, todas las obligaciones que tiene un policía, deja de tenerlas cuando está en otra provincia. Lógicamente, si no está trabajando, si no hay un exhorto judicial, estamos hablando de franco de servicio. Estamos acostumbrados a que haya enfrentamientos armados en Ciudad de Buenos Aires, y verdaderamente nadie repara en ese dato. Si el procedimiento fue realizado adecuadamente, no pasa nada, nadie se pregunta. Ahora, si resulta que una persona resulta lesionada, hubo un exceso en la utilización de la fuerza, o directamente hubo un homicidio, bueno, todavía no está la sentencia, pero del caso Chocobar, una situación donde no está la sentencia, así que no vamos a ver que hubo un homicidio por la presunción de inocencia. Pero algo que nadie se preguntó en ese caso es qué hacía un policía municipal que tiene una orden de dejar el armamento cuando termina el servicio, porque en aquel momento tenían la orden de dejar el armamento en la comisaría, estando en franco de servicio en la ciudad de Buenos Aires, con su armamento reglamentario. Distinto es el caso si el arma que tiene es propia, porque eh, el organismo que le da la facultad de portar un arma propia, es el ANMAC, que es un organismo nacional, y la aportación lo dan para todo el ámbito de la República Argentina. Es otro supuesto este. En el caso de Chocobar podemos ver que realiza el disparo con un arma provista por la policía de la provincia de Buenos Aires a este policía municipal. Es decir, ahí el abogado, bueno, bien, que tenía otro elemento de prueba para demostrar la ausencia de idoneidad, o acá tenemos una falta que es grosera, pues de hecho, llegado el caso, y si vemos un extremo, estaremos cometiendo un delito. El policía que sin ninguna justificación utiliza un arma o transporta un arma en una jurisdicción distinta a la cual se le fue entregada, en este caso es un delito. Ahora, lo curioso es que se toma por usos y costumbres uno es policía en toda la República Argentina. Bueno, es que eso no es así. Los policías que son policías en toda la República Argentina son los que integran las 4 fuerzas federales, que dependen del Ejecutivo Nacional. Policía Federal, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria. Más no es el caso de las policías provinciales. Esto a modo de ejemplo en torno a cuántos usos y costumbres y cuántos saberes tenemos incorporados, que en realidad si empezamos a ahogar y empezamos a rascar, nos vamos a dar cuenta que hay disonancias, y disonancias que en determinadas circunstancias pueden ser bien utilizadas, y además, al mismo tiempo, que sean señaladas judicialmente estas disonancias hacen a que el sistema se corrija. Y es importante que el sistema se corrija para tener una policía más capacitada, para tener menos cantidad de incidentes y para tener instituciones que claramente sean más prolijas. ¿Qué pasó en el campo de la
¿Y por qué recién ahora es que tenemos peritos? Bueno, porque el campo de la seguridad tuvo una evolución, un campo disciplinario que tuvo una evolución. Recordemos que hasta la década del 80, hasta la década del 80, sí, hasta el advenimiento de la democracia, las fuerzas policiales dependían de las Fuerzas Armadas. Directamente, las fuerzas federales eran comandadas por las Fuerzas Armadas. Prefectura dependía orgánica y funcionalmente de la Armada Argentina, Gendarmería dependía del ejército argentino, no existía la Policía Ciudad Aeroportuaria, existía la Policía Náutica Nacional, que dependía orgánica y funcionalmente de la Fuerza Aérea. Con el advenimiento de la democracia, eso se separa, vamos a tener una ley de defensa nacional, recién en el año 1988, que en el artículo 4 va a decir que las cuestiones atinentes a la seguridad interior serán regladas por una ley especial. Esta ley especial va a ser la ley de seguridad interior, que se va a sancionar en el año 1992 y va a quedar zanjada claramente cuál es la cuestión militar de la cuestión policial. Cosas totalmente diferentes. De la década del 80 al 90 se va a caracterizar por la autogestión policial. La cuestión policial la manejan los policías, las políticas de seguridad la maneja la policía. La política estaba distanciada de lo que tenía que ver, no se habla de políticas públicas de seguridad, era una cuestión policial. Hasta que la gente dejó de ir a golpear las puertas a la comisaría para empezar a ir a golpear las puertas a la intendencia. Ahí se dieron cuenta. Y esto va a pasar a principios, mediados de los 90. Entonces ahí sí la política va a tomar los asuntos de seguridad como lo que verdaderamente son, una cosa que le es absolutamente propia. Y esto va a llevar de la mano, a que el ámbito universitario, que siempre le sumó desprecio a todo lo que tiene que ver con la utilización de la fuerza pública, distinto pasa con la cuestión militar, que la cuestión militar es algo que se estudia desde hace muchísimos años. El primer libro que tenemos registro es El arte de la guerra de Sun Tzu, que si mal no recuerdo lo escribió en el 400 a.C. Pero en materia policial, veamos que no hay textos en la Argentina que sean anteriores a la década del 90. Sí hay textos que eran escritos por policías para policía, como los de Fentanes, pero que no hablaban de políticas públicas, sino que eran más bien descriptivos. Y poco aporte pueden generar. En España va a ser distinto, en Estados Unidos va a ser distinto. Ya de la década del 60, fines del 50, se va a empezar a estudiar la institución policial y va a existir, lógicamente, con la política. A partir del 90, entonces, en la República Argentina van a aparecer universidades que van a tomar nota de esta necesidad de capacitar cuadros políticos y profesionales en materia de políticas públicas de seguridad, y van a aparecer de una forma afortunadamente masiva de licenciaturas en seguridad en universidades públicas y universidades privadas. Son muchas. Y esta última, podemos llamar que es la última etapa del campo disciplinar de la seguridad, donde ahora tiene un espacio en el campo de la justicia, con este nuevo rol de los peritos en seguridad ciudadana, ¿no? Peritos de lista hasta el momento. Y va a ser fundamental, porque es otra forma más de actuar, de abordar el campo disciplinar desde otro espacio, desde el espacio de la justicia. Y también hace a la mejora continua del sistema de seguridad pública argentino. Es decir, cuanto más peritos hayan, mejores van a terminar siendo las instituciones, porque las instituciones se retroalimentan y aprenden. Y eso es lo que pretendemos todos. ¿Cuál es el ámbito de actuación de los peritos en seguridad? Bueno, ¿y cuál es la conflictividad? ¿Dónde se encuentra acá el asunto? Bueno, en principio es el hecho de que la seguridad es una obligación de medios. Entonces, cuando aparece un incidente de determinado hecho, hasta el momento, hasta la aparición de los peritos en seguridad, todo se centraba en las distintas posiciones que tienen las partes sobre el caso en cuestión. Una parte va a decir que se hizo todo lo necesario, todo lo que estaba, todo lo que se podía llegar a prever, y la otra parte no, que faltaba, porque realmente el resultado le fue hostil, le fue contrario, tuvo una pérdida
y necesita un resarcimiento económico, o lo que fuere, su pretensión. Pero con la aparición de este campo pericial, eh, eh, ahí sí que vamos a encontrar un medio de prueba, vamos a disponer de un medio de prueba que va a ser sumamente interesante para el juez principalmente, porque lo va a abastecer de información contrastable, de una prueba con rigor científico, y bueno, claramente le va a ser de suma utilidad. Eh, como es una obligación de medios, eh, lo que entra en debate es, o la dificultad era justamente, radica en identificar, bueno, cuáles son los elementos o los medios, si me permiten repetir la expresión, los medios idóneos. Y con el agravante que en cada caso particular los medios a implementar y el procedimiento, el protocolo a desplegar va a ser distinto. Eh, Tenemos que tener en cuenta que esto, este campo pericial abarca tanto lo que es la seguridad pública como la seguridad eh, pública brindada por actores privados, es decir, por la seguridad privada. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que en el caso de la seguridad privada es una actividad que está arreglada, es una actividad que en todas las jurisdicciones, todas las provincias de la República Argentina tienen una ley o tienen una norma que las regula. Y tal vez lo más complejo es que hay gran cantidad de legislación infralegal, de normas infralegales, que no son conocidas por los abogados, ni es requisito que las conozcan, ni por los jueces. Hay protocolos, hay buenas prácticas, que lógicamente solo lo conocen aquellas personas que se dedican a esa especialidad. Entonces, volvemos. Eh, es un campo que se me trabó la lengua, abarca tanto lo público como lo privado. Y principalmente que se centra, bueno, en identificar la mala praxis policial o la mala praxis de las empresas de seguridad o de los empleados de las empresas de seguridad. Eh, por ejemplo, más fácil hablar con ejemplos, mucho más representativo. En un caso de piratería del asfalto, bueno, ¿cuál es el deber de cuidado eh, esperado de una empresa de seguridad? ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es el dispositivo? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuáles son los protocolos que se tienen que desplegar ante un caso de piratería del asfalto? ¿Cuál es la tecnología que debe tener? Y sobre todo, ¿cuál es la idoneidad del personal que realiza esa custodia? ¿Y qué protocolos debe desplegar? Pues puede estar perfectamente capacitado, habilitado, pero no articularon los protocolos correspondientes. Tenemos que tener en cuenta algo, y voy al caso Zacarías, al que mencionaste vos. Siempre, en todos los casos que se realiza un despliegue, una implantación de un dispositivo de seguridad, previamente tiene que haber un análisis de riesgo y tiene que haber una planificación. Entonces, históricamente ese análisis de riesgo se hace a ojito, se hace por percepción, se hace por experiencia. Bueno, eso sinceramente no alcanza. Es necesario tener un análisis de riesgo, que exista un documento para analizar las distintas variables. El análisis de riesgo no se agota simplemente identificando las posibles amenazas que voy a tener. El análisis de riesgo también debe contener cuáles son los distintos protocolos o las distintas medidas que voy a implementar ante la aparición de las distintas amenazas, porque siempre van a ser varias. No conozco actividad que tenga una sola amenaza. Entonces, un perito en seguridad lo primero que va a hacer es eso, va, luego de leer el expediente, ir a buscar ese análisis de riesgo. Y a ver, ese análisis de riesgo si se condice
con los elementos o los recursos humanos y tecnológicos desplegados. ¿Que existen los casos de fuerza mayor? Sí. ¿Existen los casos fortuitos? Sí, claro, existen. Existen, pero van a ser las excepciones. A esta altura de las circunstancias, con el nivel, con el rodaje que tiene el campo, la seguridad, con los niveles tecnológicos que tenemos, eh, y además, sobre todo con el recorrido, ya hoy no se puede alegar o argumentar que un robo a un camión, un robo a un negocio, un robo a un country fue algo imprevisible. Fue un imprevisto. No se puede alegar eso. No se puede. ¿Por qué? Porque tenemos una estadística de siniestralidad que es altísima. Entonces, no, en Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires difícilmente se pueda alegar eso. Entonces hay que tomar acciones. Otro ejemplo, bueno, como mencionaba, el robo en country, el deber de cuidado, ¿qué es lo esperado por parte de la empresa de seguridad? ¿Qué es el servicio? ¿Cuál es el servicio que debe brindar? Eso va a ser fundamental. ¿Cuál es la habilitación que tiene que tener? Que eso en teoría lo tenemos que saber todos porque surge la ley, pero no lo sabemos todos. ¿Cuáles son los cursos de capacitación? ¿Se hicieron esos cursos de capacitación? ¿Cómo le tengo que preguntar al vigilador para saber si él me muestra que tiene sí el certificado que hizo el curso de capacitación? Pero quienes estamos en el ambiente sabemos que esos cursos de capacitación se venden, no se realizan. Las academias en la provincia de Buenos Aires son privadas, en líneas generales pertenecen a empresas de seguridad, y claro, como son cursos que, nada, este tema, ¿no? Que nuestros legisladores quieren modificar la realidad, solo con legislación, con leyes, sino que con una buena norma ya listo, está zanjado el problema, ¿no? Le pongo muchísimas horas de capacitación al vigilador, 100 horas de capacitación. Y después resulta ser que queda la empresa de seguridad, le sale carísimo tener a un vigilador, a un empleado de seguridad capacitándose tanto tiempo, porque para el negocio es teniéndolo en el objetivo y pudiéndole facturar al cliente. Entonces prefiere pagar lo que sea a la empresa, a este centro de capacitación que está homologado, que está autorizado, eh, pero el hombre tiene el certificado, pero no tiene los saberes. Bueno, eso también son temas que conocen aquellas personas que están en el ámbito, ¿no? Bueno, que si hiciste un curso de 100 horas, ¿dónde lo hiciste? ¿Quién fue tu profesor? ¿Qué material tuviste? Preguntas qué. En una declaración testimonial va a ser muy fácil que poder demostrar que ese certificado no es apócrifo, porque es real, pero que ese curso efectivamente no se desarrolló. Bueno, ni hablemos si tenemos personal que no tiene el curso, personal que no tiene el alta, porque un vigilador no es una persona con un uniforme de una empresa. Un vigilador es vigilador cuando tiene el alta que así lo establece, alta que va a emitir la autoridad de aplicación. Otras circunstancias como las custodias en tránsito. En la Argentina no hay una ley nacional en materia de seguridad privada. Entonces tengo una custodia en tránsito, un camión que tiene que ir desde el puerto de Buenos Aires hasta Misiones. Y el robo lo tengo en Corrientes. Y va con custodia. Pero resulta ser que ese vehículo de custodia y esos dos vigiladores tienen el alta y la empresa está habilitada en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires. Le faltó la provincia de Entre Ríos, la provincia de, de Corrientes, y sí la tiene la habilitación en la provincia de Misiones para el viaje de vuelta. Entonces, ese vigilador en Corrientes no es vigilador de seguridad. Es tan claro como eso. Es vigilador de seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Otro tema es la progresividad de la utilización de la violencia por parte de los efectivos de seguridad, sean de seguridad privada como de seguridad pública. Esa progresividad es algo que está arreglado.
es algo que está normado desde normas internacionales que te fueron incorporadas en la legislación nacional y que son de cumplimiento obligatorio. Debe existir esa progresividad. Y esa progresividad va a variar dependiendo de las circunstancias. Lógicamente, no es fácil ser policía, no es fácil trabajar en seguridad. Hay que ser muy profesional para tener ese timing y esa experiencia y esa capacitación para poder ir, sí, desenvolviéndose gradualmente hasta la máxima utilización de la fuerza, que es la implementación de un arma de fuego, llegado el caso y si las circunstancias son las adecuadas. Entonces nos encontramos con situaciones como ese policía de la ciudad que le pega una patada en el pecho a una persona que efectivamente poseía un cuchillo en la espalda, es que lo tenía escondido atrás, y esta persona fallece producto de esa patada. Y ahí vienen un montón de debates y debates y debates y opiniones, y sinceramente lo importante es saber cuántos policías había en ese lugar, quién estaba en riesgo en ese momento, cuáles fueron los elementos, los medios disponibles para llegar a utilizar una patada a una zona vital. Y tengamos en cuenta algo, realizado por un efectivo policial que sabía artes marciales. Entonces, el hecho de saber artes marciales, vamos a la definición de arma. Arma. Todo elemento capaz de incrementar la capacidad ofensiva y o defensiva de una persona. Alguien que conoce un arte marcial se la puede asimilar como que posee un arma porque tiene ese elemento, ese saber que incrementa su capacidad ofensiva o defensiva. Entonces, son mayores las exigencias que se le van a adjudicar a esa persona. Esto es algo también que lo sabemos que es usos y costumbres, ¿no? Se dice ya en el barrio, ¿no? Si sos cinturón negro tenés un arma. Bueno, es que hay mucho de realidad en esa expresión tan cotidiana. ¿Cuántos policías había? No había otro medio, no se podía esperar, no hubo negociación, no hubo... era necesario tener esa distancia tan peligrosa para el policía, porque es el policía el que se pone en peligro cuando se le acerca a la persona, se le acerca a menos de 8 metros. Sumamente peligroso. Sumamente peligroso. No, una persona con un cuchillo tengo que estar a 14 metros, no 8. Y él se le acerca, hasta que le patea el pecho y termina con la muerte. Es decir, la persona está armada, la persona está alienada, evidentemente. Le tengo que tener a esa persona, le tengo que tener respeto, tengo que tener cuidado y tengo que velar por la vida de esa persona, por la mía, por la de mis compañeros policías, pero por la vida de esa persona también. Bueno, otro caso Rafael Nahuel. Caso Rafael Nahuel. ¿Cuál fue el principal error que podemos encontrar? Que como elemento antidisturbio, es decir, para realizar un desalojo de una toma, ¿qué elemento se utilizó? La agrupación Albatros de prefectura. Es decir, la institución policial tiene muchos elementos determinados, muchas herramientas distintas, una para cada caso. Tiene negociadores, tiene grupos antidisturbios, los grupos antidisturbios van desarmados, es decir, desarmados en torno a las armas de fuego. Las únicas armas de fuego que llevan son escopetas con posta de goma. Y cada vez menos, porque ahora también se utilizan las marcadoras de comprimido, entonces esas deberían gradualmente reemplazar las viejas escopetas con posta de goma que pueden ser mortales a una distancia menor a 7 metros. Pero vamos al caso de Rafael Nahuel. ¿Cuál fue el elemento empleado? Se utilizó el elemento más duro que tiene la prefectura, que es la agrupación Albatros. La agrupación Albatros, para aquellos que no la conocen, son una fuerza de élite, son una fuerza hiperentrenada. Es el equivalente al grupo Halcón, es el equivalente al grupo especial GEOF, es un grupo especial. Se utiliza en situaciones de máxima violencia. Tengo una toma de rehenes, en un buque, tengo que realizar un abordaje en un buque donde necesito máxima violencia, tengo a unos profesionales de primera línea.
Ahora, si utilizo una herramienta para algo que no amerita, es que voy a romper todo. ¿Y qué es lo que pasó? No son personas que estén preparadas para ese tipo de situaciones, están preparadas profesionalmente, psicológicamente, operativamente, para desplegar la violencia en otra escala, en una escala totalmente distinta que para un desalojo en una toma de tierras. Naturalmente iba a resultar un fracaso. Otro ejemplo, la represión que hubo en la ciudad de Buenos Aires en el Borda. ¿Recuerdan? Se le pegó a médicos, a enfermeros, a personas que pasaban, a los propios internos del Borda, a los propios pacientes psiquiátricos del Borda. ¿Por qué pasó eso? ¿Quién fue el grupo que estuvo a cargo y que se desplegó en el lugar? ¿Fue un grupo antidisturbios? No, no fue un grupo antidisturbios. Fue justamente el DOEM. El DOEM es el equivalente al Albatros, pero de la antigua Policía Metropolitana. Vean ustedes, un nivel de fuerza desproporcionado. ¿Por qué? ¿Es culpa del DOEM? Bueno, a ver, el DOEM no tenía que haber acudido. Pero pasa que, como la agrupación Albatros no tenía que haber ido. Sí, pasa que son instituciones cerradas, verticalistas, donde no existe la posibilidad de decir no a una orden. Claramente, la responsabilidad del que dio la orden, sea política o sea policial, da igual. Alguien dio la orden, alguien dijo que vaya, decidió utilizar determinado instrumento para algo, para determinada situación que no era propicia. Ese instrumento no es propicio para tal situación. Yo les puedo asegurar, les puedo dar fe que el personal del DOEM era personal altísimamente capacitado y muy profesionales. Ahora, en ese caso fue una aberración lo que hicieron de principio a fin. ¿La responsabilidad es culpa de ellos? Bueno, a ver, yo no voy a hablar de culpas. Yo sé que es el instrumento que no es el adecuado y, 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 y lógicamente es que no tienen ni el armamento ni la capacitación como para gestionarlo. Y que un dictamen pericial, haciendo esta afirmación, con un montón de ejemplos puestos, para muchísimo, eh, va a ser más sencillo. A ver, o el caso de la Copa Libertadores que también nombró Hernán, ese River Boca. Además de tener cadetes de la policía de la ciudad de Buenos Aires, cadetes que no tienen estado policial, un punto importantísimo, cómo voy a utilizar en un dispositivo de seguridad, policía de la ciudad, elementos que no tienen estado policial, sino que también se utilizó a la prefectura, perdón, a la Prefectura Naval Argentina. La Prefectura Naval Argentina tiene cero experiencia en lo que es control antidisturbios en materia deportiva, porque no existe un estadio de fútbol en el ámbito jurisdiccional de la prefectura. No tienen un curso de capacitación realizado en materia antidisturbios en ese caso en particular, y las problemáticas son totalmente distintas y el público es totalmente distinto a lo que está acostumbrado a trabajar prefectura. Entonces, claramente que hubo mala praxis. Hubo mala praxis en la utilización de esa herramienta. Ya la mala praxis es anterior a que se sucedan los hechos. Los hechos fueron el simple devenir de un conjunto de errores previos y de responsabilidades previas. Eh, entonces, bueno, el caso Chocobar que lo vimos, retomando un poco al tema de la seguridad privada, podemos hacer un punteo con la causa de los Ralvier, de Fernando Báez. Vean ustedes, todo se centra en los Ralvier. Más nada se dice de la seguridad privada que hubo en el lugar, del personal de control de admisión y permanencia. Ahí hubo un error de planificación. Hay un error en análisis de riesgo que no se hizo nunca. Veamos lo siguiente, y esto hablo por lo que sé de información pública, no tuve acceso al expediente, pero lo que me puedo adelantar a decir, este, en virtud de lo que surgió en todos los medios.
había policía en la puerta, un policía adicional, el local bailable tenía más cantidad de gente que la que estaba habilitado. Tengamos en cuenta que los controladores de admisión y permanencia son una actividad que está arreglada, de hecho, a nivel nacional, por la ley 13.964, que fue incorporada, es una ley convenio que fue incorporada a la legislación de la provincia de Buenos Aires por el decreto 1096 del año 2009, que establece que tiene que haber un controlador de admisión y permanencia cada tantas personas que haya en ese espectáculo, en este caso, en este local bailable. Si está superpoblado, bueno, tenemos que ver qué pasaba con esa relación entre controladores, es decir, vigiladores, y, y la cantidad de personas que había. Tenemos que ver si ese personal estaba debidamente habilitado, si estaba capacitado y si tenía la habilitación. Eh, el jefe de seguridad del lugar o el tomador de decisiones de la seguridad de ese lugar o responsable de ese boliche que contrató un policía adicional y que después alega que ese policía adicional no estaba porque estaba en la esquina porque se estaban peleando. Ahora resulta que si yo hago un análisis de riesgo y hago y recopilo información, las peleas en esa cuadra eran habituales, permanentemente había peleas. Eso quiere decir que un policía era insuficiente. Entonces no puedo decir, difícilmente podré decir, contraté policía adicional y no es que se me fue, no es que se me fue. Se fue porque él tiene la carga pública y tiene que acudir a la esquina. Bueno, es que debería haber contratado más cantidad de policía adicional. La empresa de seguridad que prestaba servicios, estos controladores de admisión y permanencia, por ley tienen la obligación, la ley específica que regula la actividad, la obligación de denunciar los delitos que tengan conocimiento en el ámbito del ejercicio de sus funciones. Es decir, en este caso particular, tienen la obligación de denunciar. Hicieron la denuncia, lo sacaron del local, a todos, a la persona damnificada y a los agresores. Debieron haberlos retenido, sí, detenido, debieron haber hecho la denuncia, tuvo que haber bajado policía y ahí se los tuvieron que haber entregado. Y al personal, a Fernando Báez, bien está establecida la norma, le tenían que haber dado contención y resguardo, porque él se fue a divertir, salió golpeado, con la ropa rota, y esa sucesión generó el espacio para que después las cosas puedan seguir empeorando. Es decir, si todos hubieran sido profesionales, la historia hubiera sido distinta. No sé si hasta el momento tenemos alguna pregunta. Otro ejemplo en el que bien puede intervenir, en el caso, de hecho, intervine en el caso, perdón, yo saqué un supermercado en el año 2001, diciembre del 2001, saqué de un supermercado. El supermercado demanda al Estado por ausencia de verde cuidado. El Estado de la provincia de Buenos Aires dice, hicimos todo lo que pudimos. La verdad es que se hizo todo lo que se pudo. Bueno, cuando uno empieza a mirar el expediente se da cuenta que en principio no. Antes de mirar el expediente ya sabemos que el Estado, es decir, el gobernador de la provincia de Buenos Aires de aquel entonces, no dispara el artículo 24 de la Ley de Seguridad Interior, que es el que le requiere la utilización de las fuerzas federales. Es decir, pide el apoyo de las fuerzas federales en el ámbito de su territorio. ¿Eso hubiera modificado en algo en la realidad de ese supermercado? Posiblemente no. Sí hubiera agotado la instancia y sí, a partir de ese momento, la provincia de Buenos Aires está en condiciones de decir, hice todo lo que estaba a mi alcance. Pues no estaba, no había hecho todo lo que todavía le quedaba, pedir apoyo, pedir auxilio a las fuerzas federales. Y no lo hizo. Además, el deber de policía, no solamente el poder de policía, no solamente policía de seguridad, también es policía judicial.
Entonces, no solo no estuvo en el lugar, y cuando estuvo, que estuvo, eh, no desplegó su potencial en el sentido de que poco puede hacer un patrullero con 80 personas que tienen interés o intenciones de romper una persiana metálica para ingresar, pero es que no dio la voz de alto, no prendió las sirenas ni las balizas, no dio la orden policial, no dio un aviso policial. Es decir, no hizo nada de lo que debía hacer. Simplemente se limitó a subirse al vehículo, al móvil, e irse del lugar. Pero tampoco labró un acta, tampoco informó al fiscal para que intervenga, ni tampoco retornó, finalizados los hechos, con la segunda gran función que tiene la policía de la provincia de Buenos Aires, que es la de función de policía judicial. Identificar a los culpables, resguardar las pruebas, tomar muestras, es que no lo hizo. Falló todo, falló en el plano de la policía de seguridad y en el plano de policía judicial. Bueno, como pueden observar, el campo, el campo pericial, es sumamente interesante, tiene una profundidad verdaderamente insondable y este es solo el comienzo. Somos bastante pocos peritos por el momento en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recién nos vamos a poder inscribir el año próximo porque es cada 2 años la inscripción. Perdón, sí, en el 2021 para ser peritos en el 2022. En la Justicia Nacional y Federal, por un tema administrativo, no estamos en el sistema, así que recién el año que viene nos vamos a poder inscribir. Pero también existe un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dando el alta de la especialidad pericial, que eso nos habilitaría para la justicia nacional y federal. Es un campo que todavía es desconocido porque es excesivamente novel, pero no tenemos muchas dudas que a medida que vaya tomando difusión va a brindar unos resultados sumamente importantes para todos, creo que principalmente para la sociedad, porque va a generar, va a motorizar que, que tanto las instituciones policiales como la seguridad privada trabaje de una forma cada vez más profesional. Y eso es importante. Otro caso, que también estoy interviniendo, otros casos, en los casos en los que policías que fueron exonerados o cesanteados, expulsados de su fuerza, eh, por si las dudas, porque debió haber sabido que un subalterno realizó tal o cual cosa. Bueno, ¿no? ¿Cuál es la exigencia que hay sobre la policía? Que el policía no es omnipresente. Y ser jefe de una comisaría, estar a cargo de un grupo de policías es imposible verdaderamente que un jefe, un superior, sepa qué están haciendo todos sus subalternos. Bueno, y serán muchos casos dentro de policía donde ante la duda, bueno, debió haber sabido, sí, debió haber sabido. Hay algo que se llama el principio de confianza. En las organizaciones complejas, sobre todo, donde las actividades están, eh, son múltiples y se tiene que trabajar de forma sistémica, es necesario delegar. No se delega la responsabilidad, pero sí se delegan las funciones. Ahora, cuando ocurre un delito, verdaderamente es poco menos que imposible. Bueno, es también la otra cara del campo pericial que, que también hace a lo mismo, ¿no? Hace a que no existan o que existan cada vez menos arbitrariedades por parte de los excesos de la policía con respecto a los ciudadanos y por parte de la policía con respecto a sus propios funcionarios, ¿no? Que no existan, minimizar, tratar de limitar lo máximo posible
Si alguien tiene alguna pregunta, bienvenido. Espero no haberlos aburrido y haber sido medianamente claro. Bueno, bueno, me escucho rebote en tu micrófono. No importa. Lo que a mí me parece, vale aclarar, ¿no? Lo hemos dicho hoy al comienzo, y es muy importante que los peritos como Daniel vayan marcando efectivamente si el Estado ha cumplido con todos los requisitos del momento y previos, ¿bien? Para poder hacerlo responsable. Bien, ¿por qué? Porque una de las cuestiones que hay que marcar es la responsabilidad del Estado. Bueno, primero que nada, esa responsabilidad por omisión debe ser una omisión antijurídica, ¿bien? Y ahí, por ejemplo, es cierto lo que marca Daniel, es decir, bueno, pero si no se cumplió a fondo con la ley de seguridad interior, entonces hubo una omisión antijurídica. Por lo menos en principio parecería que sí. Bien. Y segundo, haber agotado todos los medios que tenía a su alcance. Y hoy lo marcaba, claro, en el caso de este chico ahí en Villa Gesell, ¿qué pasó? Uno se centra en la responsabilidad penal de los rugbyers, bien, y no presta atención a la responsabilidad hubo de parte del Estado por omisión. Entonces vos me decís, ¿se hizo un estudio previo? ¿Se utilizó la cantidad de personal suficiente? Hernán, vos notá el detalle que automáticamente después se clausuraron todos los locales bailables. Claro. Bueno, Siempre ahí, pasa lo mismo. No pasa nada, no pasa nada hasta que pasa y ahí nos damos cuenta que estamos en falta en todo. Bueno, el tema es no darse cuenta en esa instancia. Claramente hubo responsabilidad por parte del municipio. Los inspectores municipales no controlaron ni la cantidad de personas que ingresaron, ni a la empresa de seguridad privada, ni la idoneidad de esos controladores de admisión y permanencia, ni las altas, y ni hablemos de protocolos, ni hablemos de estudios previos y de análisis de riesgos, que son fundamentales. O sea, bueno, es inadmisible sí. realizar un despliegue operativo y tecnológico si no realizamos un análisis de riesgo previo. Un tema que me faltó mencionar es el tema de la utilización de los drones. Ah, Cada vez se están utilizando más drones en los barrios cerrados. Bueno, el tema es que los drones tienen una regulación especial para que el dron, para poder trabajar con un dron, es decir, una cosa son los drones de juguete que le podemos regalar a nuestros hijos, pero la utilización de un dron para una actividad, primero necesitamos que haya un piloto de dron que tiene que estar habilitado, el dron tiene que estar homologado, tiene que tener un seguro ese dron, tiene que estar asegurado, pero se avecinan tiempos oscuros en ese campo, de verdad, no quiero ser fatalista, pero ya en Estados Unidos hay drones que son inteligentes, que tienen un nivel de tecnología donde directamente controlan y recorren de manera automática la propiedad, los están utilizando para campos y para barrios privados, donde y eso es tantísimo más invasivo y tantísimo más peligroso porque está vinculado con la inteligencia artificial. Este, y, y hay algo, que en materia de inteligencia artificial los drones armados existen, ya los utilizan las Fuerzas Armadas, pero hay un dato de la realidad que no tenemos que despreciar. Y es que los rezagos, las segundas tecnologías de las Fuerzas Armadas, es decir, del campo militar, automáticamente las segundas tecnologías, ya cuando quedan obsoletas, cuando apareció un producto mejor, quedan obsoletos, es absoluto, no hay segundos lugares en el campo de la guerra, es vanguardia o es un elemento destruido. Entonces, pasan al campo de la seguridad, pasan todos los rezagos, todas las segundas tecnologías pasan al campo de la seguridad, es automático, es el segundo mercado que tienen. Entonces, nosotros no vamos a tener ese problema porque nuestra legislación es mucho más restrictiva, pero en Estados Unidos, que tiene una legislación por la segunda enmienda súper amplia en materia de tenencia de armas, no va a faltar mucho en el cual haya drones artillados controlando las propias viviendas, los countries o los campos. Eh,
un tema orwelliano realmente y espantoso. Sí, quiero marcar algo, Dani, que vinculado a la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial, si bien a ese sistema es cierto que lo carga de datos en una primera instancia una persona, y esto no, vamos a ser bien realistas, no estamos hablando de ciencia ficción, esto es algo de la realidad. Ustedes lo pueden observar en sus propios celulares. Cuando usan, por ejemplo, los que usan Apple, ¿no? Los famosos iPhone, ¿qué pasa? Utilizan, ¿no? Y a veces se ponen a jugar con el Siri, ¿no? Y haciéndoles preguntas. Bueno, esa primera carga de datos la realiza un ser humano, ¿bien? Es cierto, pero posteriormente ese sistema de inteligencia artificial va evolucionando y va tomando sus propias decisiones. Entonces, yo recuerdo una charla del año pasado, ¿no? Dani, no me dejas mentir, donde justamente los drones, y sobre todo los drones armados, pueden llegar a determinar por ellos mismos qué es un enemigo y qué no es un enemigo, ¿no? Fíjense el cuidado que hay que tener con eso, con ese sistema de inteligencia artificial, ¿no? Se imaginarán, ahora lo puede explicar mejor Daniel, pero yo no quisiera ni siquiera estar frente a un dron armado que va a decidir, vaya a saber con qué criterios, si yo debo ser vigilado o no debo ser vigilado, si soy un enemigo o no lo soy. ¿Bien? Eso es un escenario distópico, claramente distópico, que ojalá que no llegue. Sé que es una tontería lo que digo, porque en algún momento va a llegar. Es cuestión de tiempo. Los luditas se cansaron de quemar telares mecánicos y sin embargo no impidieron que la tecnología siguiera avanzando. Así que no, claramente ese no es el camino. Sí, el camino es la profesionalización del sector y no permitir zonas grises, no permitir híbridos y ir en contra de los usos y costumbres, Sí, porque todas las instituciones tienden a cada vez ir un poquito más allá y se va normalizando. La deformación profesional cada vez se normaliza más y nada, el tema es que todo vuelve a lo legal cuando uno acude, ¿no? Cuando uno llama a la legalidad, a la norma. Bueno, pero ya el daño está causado. claro. El punto es ese. El punto ¿Qué, es qué tenemos normado respecto a este tema de drones? La bueno, licencia y qué más. no, respecto a los drones es necesario tener una autorización, es necesario tener una licencia de piloto, el dron tiene que estar homologado, tiene que tener determinadas características y va a tener también una matrícula de ella. Ah, Este, pero no es tan sencillo. El tema es que el conocimiento, muchos cantes y muchas empresas de seguridad están incorporando drones, mm, porque muy vanguardista. Pero en realidad lo que están comprando es un problema inmenso. Hay empresas de seguridad que en country brindan servicios armados, lo que está taxativamente prohibido por la ley de seguridad privada. Este, lo que están haciendo es comprar un problema enorme. Un problema enorme. bien. Te saco un poquito del tema porque quedó pendiente una pregunta acá en el chat. El licenciado Alejandro Belizán pregunta, dice, ¿qué pasa cuando el Estado se justifica por sus incapacidades? Como la falta de cuatriciclos que dijo el ministro Berni. Bueno, pero fíjate, por ejemplo, los cuatriciclos, por la ley de tránsito, solamente pueden circular en determinados lugares establecidos. Los cuatriciclos no están homologados para circular en la vía pública. Ahí tenemos un problema enorme, porque tenemos a todas las policías y a todas las fuerzas federales que tienen cuatriciclos. Y el problema lo tenían cuando lo tenían que asegurar. En una época no tenían patente, porque no se los querían patentar, después se los patentaron. Pero como los querían asegurar, claro, lo que pasa es que las compañías aseguradoras te lo terminan asegurando porque policía no es que solamente te asegura los cuatriciclos, que es un juicio perdido. Porque que te pise un cuatriciclo ya es que no, por la ley de tránsito, después terminar la ley de tránsito, es taxativa. Los cuatriciclos pueden circular en lugares preestablecidos, porque no son medios de transporte idóneos, son peligrosos. Los cuatriciclos son mucho más peligrosos que las motos. Uno vuelca con el cuatriciclo y se queda paralítico, se rompe la columna. Claro. Por eso es que se puede circular con moto y no con cuatri. Entonces, pero es un negocio tan grande para la empresa aseguradora que cuando lo meten en el Excel
1.200 patrulleros, tantos camiones y 80 cuatriciclos, verdaderamente le es rentable y te los asegura. Pero no es por eso legal, es decir, los cuatriciclos no deberían existir, de la misma forma que no deberían existir estos paragolpes hipertrofiados, hiperdesarrollados, que durante la primera gestión de Bernie se lo puso a todos los vehículos federales y que después otras instituciones lo copiaron. Porque la ley de tránsito establece que no se pueden modificar las dimensiones de los vehículos tal cual como fueron homologados. Recordar la década del 80, los mayores recuerdos, década principio del 90, donde se había puesto de moda ponerle las defensas a los autos. ¿Recuerdan la defensa de metal? Que después de repente todos las tuvimos que sacar. ¿Por qué? Porque te hacían la multa. ¿Por qué te hacían la multa? Porque modificabas las dimensiones con las cuales ese vehículo fue homologado. Y digamos otra cosa, al ponerle esos paragolpes hiperdesarrollados, están teniendo problemas con los airbags, porque los airbags no se le están disparando. Tenemos mayor cantidad de fallas, es decir, le generas inseguridad a los dos agentes que van adentro, que además el vehículo es blindado. Entonces, que además tenés que usar cinturón de seguridad, usando el chaleco balístico, usando el cinto Tempest con la pistola 9 milímetros y los dos cargadores, con chaleco, con cinturón. Es decir, lo que pasa es que el cinturón no lo usan, porque además si el policía tiene que llegar y tiene que bajar y llega a un lugar donde hay un enfrentamiento, va el patrullero, es porque hay una urgencia. Sacarse el cinturón con todo este equipo es sumamente complejo porque es sumamente incómodo. Uno cuando se sienta, el chaleco de se te sube. Entonces se te sube hasta acá, porque y ahí le tenés que poner el cinturón. Bueno, si vas sin cinturón, chocás de frente en un vehículo blindado, donde el parabrisas es blindado, no se astilla, es como chocar contra una pared. Si no se te dispara el airbag, tenés altísima probabilidad de perder la vida. Entonces, son situaciones complejas donde lo único que no tenemos que ser es creativos. Es decir, no hay que ser creativo. No. Nada, tenemos que analizar el caso concienzudamente y ser profesionales. Y no extrapolar modelos de Estados Unidos, por ejemplo, como fue este caso, donde en una persecución tienen defensa porque están habilitados a golpear al auto que se está fugando. Pero el valor vida en Estados Unidos es claramente distinto al nuestro. Gracias a Dios, el valor vida en Argentina tiene todavía peso. Si se tiene que escapar, bueno, verá, después lo aprendemos. Pero no es cuestión de hacerle volcar, Dios, ¿quién se hace cargo del muerto si producto de esa colisión intencional que le estoy ocasionando se genera un vuelco y esa persona que estoy persiguiendo pierde la vida? La legislación argentina es claramente distinta en ese sentido a la estadounidense. Entonces, copiar esa parafernalia para ponérselo a los vehículos que estéticamente puede gustar o no, puede ser muy novedoso, pero no aplica en el plano operativo porque ningún policía argentino va a desarrollar los protocolos de persecución de Estados Unidos, afortunadamente, y además le estoy restando seguridad. Por ejemplo, en Policía Metropolitana, actualmente no estoy actualizado en ese protocolo en particular. Policía Metropolitana, si me consta, en una persecución estaba prohibido ir a más de 40 km por hora. La persecución policial se hacía a 40 km por hora. ¿Por qué? Porque si voy a 100 km por hora en la ciudad de Buenos Aires, estoy poniendo en riesgo a toda la comunidad. Me pongo en riesgo yo y pongo en riesgo a toda la comunidad. Con el sistema de cámaras que hay, con la cantidad de efectivos policiales que hay, con la cantidad de patrulleros que hay y con los sistemas de comunicación, no es necesario perseguir a 80, 90 kilómetros por hora poniendo en riesgo a peatones, a ciclistas, a motociclistas, a los demás autos. No, dejá que se escape. Yo le tengo la patente, lo engancho en la primer salida, o en el primer semáforo donde se detiene. Es que lo van a tomar 50 cámaras, sé fehacientemente dónde está. Tengo posibilidad de aprenderlo, minimizando el riesgo. Eso es profesionalismo.
Además es la ley del oeste, y no están las cosas para eso. Bien. Acá el licenciado Belizán vuelve a hacer otra aclaración. Dice, queda claro entonces que desde el ámbito político gubernamental, y pregunta, ¿se restringen las normas? No entiendo a qué se refiere cuando se restringen las normas. No, las normas se tienen que cumplir, no se tienen que restringir. Las Claro. normas que hay son buenas, hay que cumplirlas. El problema es cuando no se cumplen. Claro, Somos perdón, un ejército y un político decide no cumplirla. sí, Y ahí eso. Ahí está. Sí, decime, Belizán. No, claro, no, quizás usé mal el término, quizás, la idea es que desde las administraciones hacia las agencias de seguridad hay gente que no cumple con las normas mismas. Claro ejemplo son de las infracciones que hacen al componer los vehículos de la policía con esos elementos que están de más. Aparte hay municipios que también utilizan vehículos que no están homologados y que tienen pues, la sigla de policía y balizas. sí, tal cual. Y también en municipios que utilizan efectivo, empleados de seguridad privada para realizar recorridas en barrios y que los paga el municipio, cuando eso está prohibido por la ley de seguridad privada en la provincia de Buenos Aires. Es decir, en la vía pública solamente pueden cumplir servicios de seguridad privada si hay una licitación y en determinado lugar específico no pueden realizar recorridos. Claramente, mientras no pase nada, no pasa nada. El tema es cuando ocurra un incidente. Ese es el tema, como siempre. Muy bien. Bueno, clarito. Es decir, se cumple un poco la advertencia desde el comienzo, digamos, en tema o en materia de seguridad, yo quedo maravillado siempre con Daniel porque veo la cantidad de cuestiones que uno incluso desconoce, o que si bien las conoce, como por ejemplo hablar del chaleco y al momento de sentarse en un patrullero, la verdad que uno como abogado, sinceramente ni siquiera me paro a pensarlo, que es cierto esa persona, ese agente de seguridad, entre que se acomoda el chaleco, se puede sacar el cinturón de seguridad y puede recién bajar del auto, que imagino que también debe ser difícil, por supuesto, el hecho de inseguridad o se potenció, porque cada segundo vale, o el delincuente se escapó, si no va a poder cumplir con su función y viendo sobre la base de que si ese agente con el patrullero fue a presentarse en una determinada zona es porque efectivamente hay una cuestión urgente que tratar y no es que se baja nada más que por ir a comprar un paquete de cigarrillos en el kiosco, se bajó a cumplir una determinada función y eso tiene que ser rápido, un actuar, no cada segundo vale, bueno, vos lo podés decir mejor que yo, Dani. Y no como uno no se para a pensar. Es cierto lo de los paragolpes, pero por ejemplo no había reparado en el hecho del blindaje del, del parabrisas y del golpe, que es el impacto que vas a tener si te chocas contra eso. Y el tema es que el paragolpe te desactiva el airbag en muchos casos, ¿no? Entonces te vuelve mucho más vulnerable, ¿no? Decisiones que se toman Mm. porque se tomaron, porque traspolamos modelos, porque copiamos y no. Si fuese Claro, tan... a veces copiar no es lo conveniente, sino realmente legislar y regular en base a nuestras propias experiencias, no copiar lo de los demás. Bueno, la verdad que es muy claro. No sé si alguien más tiene alguna otra cuestión que preguntar. Los invito a participar, pregunten lo que deseen. ¿No? Bueno, Dani, como decimos siempre, eso quiere decir que la exposición ha sido extremadamente clara, no ha quedado ninguna Quedó, duda en el tintero. Sí. quedó un tema más, que es el ámbito penitenciario, donde también hay muchísimo para decir, ¿no? En el ámbito penitenciario con respecto a las medidas de seguridad y a los protocolos de seguridad. Recuerdo un caso en el que
un interno se suicida, se cuelga atando su ropa a su lazo con un anclaje de una reja. La reja estaba puesta hacia adentro, entonces el anclaje a la pared, lógicamente también. Y ya era el tercero que se suicidaba en esa unidad. La denuncia es, procesan a quienes estaban de turno del servicio penitenciario y realmente por protocolo tienen que hacer la recorrida en los calabozos cada 2 horas. Se había pasado hacia 1 hora hacer la recorrida. Y el punto fue que el error era el procedimiento del efectivo penitenciario fue el adecuado. No se puede pretender más teniendo en cuenta la cantidad de calabozos y la cantidad de... No se puede poner un penitenciario por calabozo, es algo que es impensado. Tampoco se puede poner cámaras entre los calabozos por una cuestión de intimidad, es básico. Ahora, sí existió una negligencia por parte del Servicio Penitenciario Provincial al edificar un calabozo sin prever las medidas de seguridad, ¿no? Y dejando espacios que facilitan que una persona pueda atentar contra su vida. Entonces, bueno, claramente cambió el eje de la cuestión, ¿no? Salió del efectivo penitenciario para pasarlo a la institución penitenciaria. Bien. Ese caso fue interesante. Bien, acá levantó la mano, alguien quiere participar. Sí, lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quisiera saber, doctor Daniel, qué es lo que pasa con el tema de la responsabilidad ciudadana en las cárceles, ¿no? Personalmente tengo 3 personas que asisto en un lugar de alojamiento muy pequeño de Seiza y los tengo a todos en una situación o sea, terrible por el poco espacio, ¿no? Si bien la Fiscalía, por las penas que tienen, no daría una prisión preventiva, las cárceles, perdón, me confirman la preventiva, no me dan una liberación ni una morigeración, tampoco las cárceles hoy están tomando detenidos. Entonces, quisiera ver cómo actuar en este sentido de esta responsabilidad ciudadana con respecto a este lugar de hacinamiento. Sí, bueno, hay muchísimo reglamentado en materia internacional en torno a las medidas mínimas que tiene que tener un establecimiento, un lugar, un calabozo con respecto a los internos. Y en torno a las condiciones de habitabilidad que tienen que tener. El punto es, sí, un dictamen pericial en ese caso sería un elemento de prueba más. Ahora, no me animo, bueno, tampoco es función mía, ¿no? Hacer conjeturas respecto al resultado, teniendo en cuenta cuál es la situación carcelaria actual y que se encuentra absolutamente colapsada. Pero tal vez sí se podría conseguir otro tipo de medida, como una domiciliaria o algo por el estilo. Pero sí sería también sería también un elemento de prueba para ese caso en particular. Porque, como digo, habría que hacer una inspección ocular y después hacer el dictamen, claramente. Perfecto, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, a Roberto Ángel Pinto también está levantando la mano. Roberto, habilitate el micrófono y pregunta nomás. Te escuchamos. Buenas tardes, doctor. La pregunta es, no es técnica, sino usted habló de inscripción para el año que viene. Me gustaría, bueno, si tiene un mail para después poder consultar el año que viene para realizar el curso. Para realizar el curso de perito en seguridad ciudadana. Sí, en provincia de Buenos Aires no hay problema. Realmente este año sí que funcionó correctamente la inscripción. Lo único que hay que hacer es el curso que tenemos que hacer todos los peritos para poder inscribirnos en provincia de Buenos Aires. Lo que dije que se abre el año que viene es en Ciudad de Buenos Aires, donde no es requisito hacer el curso, y en y Justicia Federal,
que se va a abrir para nosotros el año que viene, podemos hacer el trámite que nos está faltando. Para que nos incorporen en el sistema informático, que es una formalidad. Pero en este caso, sí, en marzo comienzan todos los cursos, que son los colegios profesionales, los cursos de práctica pericial, no recuerdo cómo es que se llama, si te acordás vos, Hernán, ¿cómo se llama el curso? Sí, son los cursos de capacitación. De capacitación de peritos. Los dicta la Corte también, acá en provincia, ¿no? Ah, perfecto. Perfecto. Y en septiembre se abren las listas y ahí te puedes inscribir. Valga la pregunta, Dani, ¿están colegiados ustedes? No estamos colegiados. Justamente uno de los objetivos que tiene la Asociación de Profesionales de la Seguridad es eso, es conseguir la colegiatura. Y estamos trabajando en eso. Es fundamental. Bueno, estaremos informando eventualmente cuando ya estén colegiados. Pero bueno, es cierto que un primer paso es conformar bien la asociación y comenzar las capacitaciones, ¿no? en esta especialidad. Es, digamos, distinto la capacitación como perito para ser incorporado al listado oficial, pero también están las capacitaciones que se dictan, por ejemplo, a través de ACEPBA, en esta especialidad en seguridad ciudadana, ¿no? Claro. Ahí nos podés informar, bueno, eventualmente si interesa, crucen información para las diversas diplomaturas que han estado dando. No hacer publicidad acá en este medio, está todo en la página web. En la página web de la asociación está todas las actividades que desarrollamos y que son de gran utilidad para los profesionales de la seguridad que se quieren dedicar a este campo profesional. Muy bien. Bueno, excelente. ¿Alguna otra consulta? Bueno, no veo acá en el chat nadie más. Bueno, a ver, ahí están saludando, muchas gracias, dicen acá. Muchas gracias. No, por favor, gracias a todos ustedes por la participación, por habernos escuchado, lo que hemos podido agregar a temas vinculados a las pericias, pero básicamente a las pericias en seguridad. A mí me encanta, me gustaría también agregar, hoy que hablamos el tema de inteligencia artificial, ¿no? Que para que uno no le vaya prestando atención realmente, ¿no? Hay una división de la ONU, sin ir muy lejos, que está justamente abocada a este tema de la utilización de inteligencia artificial y los drones con inteligencia artificial. Bien, o sea, no es un dato menor. ¿Por qué digo? Porque Daniel dijo, bueno, se vienen tiempos oscuros respecto a esto. Sí, claro. Fíjense que un organismo como la ONU está atento y está trabajando ya hace bastante tiempo. No sé cuánto lleva esta unidad especial, Dani, pero sé que hace unos años que está trabajando. Sí, y que bueno, que está muy abocada y realmente preocupada sobre esta temática de los drones y la inteligencia artificial. Así que yo creo que vamos a tener que prestar atención y nosotros como abogados, los que lo son, están participando, también, porque no dejamos de prestarle atención, porque estamos en lo cotidiano, tal vez nos interese, ¿no? Cómo fuera una cuestión de seguridad, a ver si el Estado fue responsable o no, pero yo les planteo esto: ¿el Estado es responsable si habilita la utilización de un dron con inteligencia artificial y ese dron viola determinadas normas de seguridad? ¿Es responsable el Estado o no lo es? ¿No? Yo se los dejaría como pregunta, ¿no está? Porque no es tan clara la respuesta. Bueno, les dejo la inquietud. Creo que para otra oportunidad hasta lo podemos charlar. Yo tengo mi visión, pero sería larga de desarrollar. Roberto, otra vez. ¿Esa es tarea para la casa, la pregunta? Sí, sería tarea para la casa, para el hogar. Sí, pero básicamente porque es el futuro, son las cosas que se vienen y así como alguna vez dijimos, bueno, no, a mí que me importa la utilización del Skype o de alguna cámara y una teleconferencia. No, si total yo voy hasta la casa de mi vecino y charlo con él frente a frente. Hoy estamos viviendo esta nueva realidad que se nos vino encima de un día para el otro, nos tuvimos que acomodar y bueno, y enfrentarla sobre la marcha. Mañana vamos a tener la inteligencia artificial plenamente instalada y como quien no quiere la cosa vamos a tener que enfrentar y sin estar debidamente preparados.
Así que yo recomiendo, y agrego una cosa más, no vinculada estrictamente a seguridad, pero eh, que está trabajando en conjunto con un laboratorio de la UBA en un desarrollo de inteligencia artificial que se llama Prometea. Bien, y Prometea realmente promete mucho, valga la redundancia, porque, por ejemplo, una licitación pública que ordinariamente nos llevaría, una licitación pública sencilla, de provisión de algún tipo de elemento, que normalmente nos llevaría varios meses de trabajo, Prometea lo resuelve en 10 minutos, para que ustedes se den una idea de la importancia. Nada, nos va a sacar mucho trabajo también, nos va a sacar mucha responsabilidad encima, pero lo cierto es que está dejando todo en manos de un sistema informático que no tenemos absoluto control, ¿está? Y no sabemos para dónde se va a disparar. Entonces, me parece que sería interesante seguir trabajando sobre eso. Hemos dado charlas en algún otro momento sobre las nuevas tecnologías aplicadas a los procedimientos administrativos, al comercio electrónico, porque veníamos un poco pensando en lo que se estaba desarrollando ya en ese momento y que hoy en día es una realidad. Así que bueno, nada más que esa advertencia, entre comillas, por qué tarea para el hogar, ¿no? Bueno. Hernán, muchísimas gracias a vos, nuevamente muchísimas gracias al instituto y muchísimas gracias a los presentes por su atención. Estamos a disposición. Encontrarnos es fácil, buscan en la página de la asociación, observa.org.ar, y estamos para evacuar cualquier consulta y para colaborar y cooperar en todo lo que esté a nuestro alcance. Bueno, muy bien. Yo también me agradezco los saludos que estamos viendo por el chat. Agradezco al Instituto de Estudios Judiciales habernos permitido nuevamente participar en una disertación, en una charla. Y bueno, ojalá que se repita y bueno, yo encantado. No sé, Fernando, si estás por ahí conectado. Si no es así, bueno, nosotros ya damos por finalizada la charla de hoy. Perfecto, aprovecho y les recuerdo a los asistentes que la grabación de la charla se sube al canal de YouTube de Instituto de Estudios Judiciales y no más que eso de mi parte, agradecerles también y damos por finalizado. Saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, saludos. Saludos. Dani. Adiós, gracias.